Bueno, don Martín Tetas, ¿cómo le va? Pero muy bien y muy agradecido por la invitación. No, sé que cuando pensé este programa dije, quiero salirme de la coyuntura. Se lo digo al televidente así de frente mar, como decimos en Córdoba, y pensé en dos nombres, y con mi productor, con Gaspar, y a ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, Santiago lo admiro enormemente, pero después dije, ¿quién puede ser un complemento fantástico de la economía? Martín. Y me entero, porque recién te acabas de cruzar con Santiago, que sacás un libro. Sí, pero me pusiste la vara altísima. Es muy difícil. A ver, después Santiago, realmente, mira, hay pocas personas en Argentina que tienen la capacidad. En Argentina además es particularmente difícil salirse de la coyuntura y levantar la vista un poco y mirar qué es lo que haría un estadista, digamos, alguien que esté pensando en los problemas de los próximos 20 años. Santiago es una de esas mentes brillantes que está mirando cómo va a ser el mundo de los próximos 20 años. Te voy a confesar otra cosa a vos y a los televidentes. Me crucé con un importantísimo funcionario del gobierno hace pocas horas, que me dijo, bueno, tomemos un café porque te noto muy angustiado, por algunas críticas que uno pueda deslizar con... Creo, desde mi perspectiva, con justa razón, porque como le decía Santiago recién, si tienen un problema para comunicar un aumento tarifario, un sinceramiento tarifario, vaya. Entonces dije, bueno, no, hoy el programa no tiene que ver con la angustia, tiene que ver con el futuro. Ahora, los planes que tiene el gobierno para el futuro inmediato, este cambio que ha prometido a la sociedad, ¿está a la altura verdadera de los cambios que se están por dar en el mundo? ¿Podemos como sociedad llegar siquiera a interpretar, o mejor dicho, a establecer una discusión sobre estas cuestiones de futuro que ha planteado Santiago? ¿O estamos muy lejos, Martín? Me consta que el presidente y buena parte de su gabinete es gente que inclusive mandan a sus funcionarios a Singularity University, están pensando en cómo va a ser el mundo del futuro en los próximos años. Pero, sin embargo, no lo veo plasmado en los discursos, digamos. Me parece que a mí había una oportunidad histórica en los discursos anteriores de la presidenta, sobre todo en el inicio de sesiones, la presidenta sistemáticamente miraba para atrás. Es decir, yo nunca escuché un discurso de Cristina imaginando, no ya el año que viene, digamos, los próximos 5 o 10 años, nunca escuché la visión hacia adelante. Siempre era más atrás o menos atrás, pero siempre mirando para atrás. Me parece que Macri tenía la oportunidad de mirar para adelante. Vamos a decir, yo no esperaba que hablara de la herencia para nada, sino que él mirara hacia adelante y le contara al mundo cómo veía él que iba a hacer la economía, el mundo, la Argentina en los próximos 20, 30 años. Me parece que... de todas maneras, la herencia se hace un infierno. No, yo ya lo sé, además había mucha gente que le pedía que hablara de eso. Totalmente. Yo entiendo que la política muchas veces domina, pero a veces un estadista se diferencia justamente de un presidente transitorio en que el estadista tiene esa capacidad que tenía quizás Frondizi de mirar hacia 20 años hacia adelante, que tenían pocas personas lo han tenido en la historia de la política argentina. Había una oportunidad, me consta que está pensando en ese tipo de problemas, me consta de gente, por mencionar un caso, el propio ministro de Educación, que lamentablemente hoy la educación no está más en manos de la nación, la educación que importa, la primaria, la secundaria, no está en manos de la nación y la educación universitaria son autónomas las universidades, así que el margen de maniobra del Ministerio de Educación es relativamente acotado, pero me parece que ahí es donde, coincido con lo que planteaba Santiago más temprano, me parece que ahí es donde está la gran apuesta, para ver si nos preparamos para el mundo que viene en los próximos años. Hablando de ese mundo, ¿tu libro qué plantea? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿O el dinero no va a salir más? El título del libro es Lo que el dinero no puede pagar, ¿no? Y en poco tiene que ver con también coincidía, yo le decía medio en broma en el OFA a Santiago, digo, escúchame, menos mal que sale mi libro ya, porque si no vas a pensar que te plagié de lo que dijiste en la charla, porque muchas de estas cosas que planteaba Santiago, es decir, la necesidad de reducir la jornada laboral, la necesidad de cómo va a venir el avance tecnológico, la preocupación de que esto que tan claramente ponía recién Santiago, no te hace más feliz tener un televisor de 42 pulgadas, no te hace más feliz cambiar el modelo del auto todos los años. Y es más, hay un problema adicional que quiero sumar a lo que mencionaba él. Sí, todas las investigaciones de economía de la felicidad muestran esto, muestran que, y para la gente que nos está escuchando, que mucha gente nos pregunta y dice, no, pero ¿qué es esto de medir la felicidad? No, hay un montón de encuestas hace más de 50 años que se le hacen a la gente, en la mayoría de países del mundo se hacen estas encuestas, donde le preguntan a la gente, vos cuán satisfecho estás con tu vida en una escala de 1 a 10. ¿Qué nota le pondrías a tu vida en una escala de 1 a 10 al boletín de tu vida? Y después se correlaciona con un montón de variables socioeconómicas. Bueno, esa felicidad que estudiamos científicamente así, da que no importa el dinero básicamente, importa hasta un nivel de necesidades básicas o un nivel de ingreso medio, pero después, una vez que vos ya estás en la clase media, digamos, ganar un poco más de dinero no importa tanto, peor aún, porque empieza una especie de carrera armamentista que es una carrera consumista en realidad,
Porque claro, mira, es como en la carrera armamentista te pasaba esto. Yo no era bélico, no me importaba, entonces, pero vos te comprabas un misil. Me embromabas a mí cuando te comprabas el misil, porque me obligabas a mí a tener un misil también. ¿Y cómo terminaba la película? Los dos armados hasta los dientes, y peor que antes, porque si alguno tocaba un botoncito, volábamos todo por el aire, ninguno más seguro que el otro, peor, el resultado era peor. Y en términos de consumo empieza a pasar lo mismo. Hay lo que se llama consumo presuntuoso. Este consumo que hacemos para demostrar socialmente nuestra posición social. Entonces, queremos demostrar, queremos ostentar celulares de 20.000 pesos para tratar de demostrar. Todos lo hacemos. Yo también tengo un celular de alta gama. No se salva nadie acá. Ropa de marca, pagamos 10 veces lo que vale una camisa para que la camisa tenga una etiqueta. Es decir, un montón de consumo que es más para demostrarle al otro. Pero claro, si yo soy el único que tengo el celular de alta gama, bueno, está bien, mirá, acá tengo el celular, mirá qué grande que soy. Cuando todos tenemos el celular de alta gama, el resultado final es que gastamos 20.000 pesos para las funciones que se podrían hacer con 5.000, y 20.000 pesos en realidad es tiempo, porque el dinero es una metáfora del tiempo en realidad. Es decir, vos todas esas 15.000 pesos hoy es un salario de una persona que tiene que trabajar un mes, y muchas personas tienen que trabajar más de un mes para poder ganar 15.000 pesos. Es un mes que vos no estás con la gente que querés, que no pasas con tus hijos, que no ves cómo crece tu familia, que son las cosas que toda la ciencia muestra que son las que realmente te hacen más felices. Ahora, Martín, ¿cómo hacemos o cómo se hace para establecer ese debate en medio de estas prioridades básicas insatisfechas como tenemos un sistema tributario regresivo absolutamente? Hoy te escuchaba hablar con el ministro Frigerio en Radio Mitre, en el programa de Jorge, hablaban sobre coparticipación, replantear la coparticipación, replantear el reparto. O sea, todavía nosotros como argentinos, como sociedad, digamos, como parte del contrato social, no logramos poner en funcionamiento la reforma del 94, ¿no? ¿Cómo hacemos para dar ese salto? Mirá, hay un problema de desarrollo de instituciones, pero primero tiene que estar el problema del norte también, ¿no? Hay algunas cosas que no pueden esperar. Una de las cosas que sí mueve mucho la aguja de la felicidad es eliminar la pobreza. Los ingresos importan cuando vos no tenés nada, obvio, ¿no? Es decir, el tipo que está pasando necesidades le hace mucha diferencia el ingreso, obviamente. Entonces, ahora fíjate vos, te voy a sacar una cuenta muy simple, Pablo. Mirá. Estamos discutiendo sobre los subsidios de la energía, etcétera. Sí. Son cerca de 300.000 millones de pesos que se van ahí en subsidiar distintos tipos de energía. Si vos a cada una de las familias pobres de la Argentina, hay 2 millones de familias pobres en Argentina en estos momentos, le dieras un ingreso asegurado de 10.000 pesos por mes, durante todo el año lo sacás automáticamente de la pobreza de ingreso. Después aparecen las otras formas de pobreza, es un problema complejo, pero la pobreza de ingreso, lo sacás de la pobreza de ingresos y eso te sale 240.000 millones de pesos por año. O sea que vos con menos del total de la plata que hoy dilapidás en inventar precios que no son de la energía y generás un montón de problemas en vez de solucionar problemas. Con esa plata vos podrías terminar la pobreza mañana. Mañana, es una decisión política. El presidente toma la decisión política, arma un esquema de renta básica universal que es parecido, en cierto sentido es una renta de base similar a lo que vos venías discutiendo más temprano. De cada hogar pobre de la Argentina gana 10.000 pesos por mes. Sacaste a 2 millones de familias de la pobreza. Ese es el salto más importante. Cuando vos das ese salto, después podemos empezar a pensar en los problemas a largo plazo. Reducir la jornada laboral gradualmente, porque vos no podés hacer ahora, la reasignación de tiempo no es tan fácil. Espera que te hago de abogado del diablo. En la sociedad en la que estamos viviendo, nada es sin su contexto. ¿Te parece que después justamente que hemos discutido el trabajo, digamos, el subsidio como maniobra política, el subsidio como utilización, como una herramienta prebendaria, la destrucción de la cultura del trabajo de nuestros abuelos, bueno, todo lo que planteábamos como contraparadigma después en la conversación con Santiago. Venimos de esas discusiones. Imagínate qué puede pensar el resto de la sociedad de una renta de 10.000 pesos para la gente que menos tiene. Lo que pasa es que, mira, Pablo, ¿con qué impuesto? Hay un principio general de la tributación que es que vos tenés que mantener la fuente que tiene capacidad de generar riqueza. Si vos tenés que mantenerla, o sea, en castellano para la gente, la gallina de los huevos de oro. Tal cual. No tenés que comerte la gallina de los huevos de oro, comete los huevos de oro, pero no te comas Por eso el capitalismo necesita seguir teniendo mercados. Exactamente. Y consumidores.
Ahora, vos fíjate el problema, que ese es el principio con el cual propuso Friedman en su momento en los 60 la idea de los impuestos negativos, que es la base de la renta básica universal de la cual te estoy hablando yo. Sí. Es decir, había un mínimo no imponible en el impuesto a la renta, en el impuesto a los ingresos, que es el ingreso de subsistencia. Porque si vos grabás el ingreso de subsistencia, te estás comiendo la gallina del huevo de oro. El tipo no se puede reproducir. Ahora, si un tipo tiene un ingreso que está por debajo del ingreso de subsistencia, vos necesitas asegurarle ese ingreso de subsistencia para que el tipo sea capaz de producir, sea viable socialmente. Es un ingreso que lo convierte, le da entidad de ciudadano a la persona. Puede hacer que la persona empiece a pensar en los problemas que realmente tiene, tome decisiones de educación, tome decisiones de formación de familia razonablemente. ¿Con qué contraprestación? En este sistema, porque si llegás a un sistema universal de renta básica ciudadana o de dividendo ciudadano, lo recibimos todos. Sí. Pero en el mientras tanto, cuando haces esto para sacar de la pobreza a esa gente, que yo acuerdo plenamente, porque como decís vos, de un plumazo borrás la pobreza de ingreso. Bueno, ¿con qué contraprestación? En principio ese sistema no tiene ninguna contraprestación. Es decir, la contraprestación es que es una persona útil para la sociedad, que es un ciudadano y que tiene que poder comer. Digamos, estamos hablando de comer. No estamos hablando de que el tipo se vaya de vacaciones una semana, No, que también sería probablemente deseable, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la condición mínima, de que el tipo pueda alimentarse, estar sano, ir a la escuela. Es decir, lo elemental y básico que tiene que tener cualquiera en una sociedad. Es inadmisible moralmente, además. Pero además de como una cuestión moral, que es inadmisible moralmente que vos, produciendo los alimentos que producís y teniendo la capacidad económica que tengas, dilapide los recursos generando sobreconsumo de energía y un montón de cosas cuando te falta lo básico y cuando tu fuente de generación de riqueza número uno, que es la gente, no la conservás. Entonces yo tengo que tener sana la gallina de los huevos de oro. Esto como vos me decís, pero le voy a pedir a la gallina para tenerla sana, le voy a pedir que ponga 4 o 5 huevos. No, primero tenerla sana. Primero tenerla sana es una condición elemental. Después empezás a generar los incentivos. Ahí está. No es el único trabajo, es el principio el esquema de incentivos en general suele ser exactamente al revés. La gente se esfuerza cuando ve el premio, cuando ve el estímulo del esfuerzo después. Entonces, hoy, por ejemplo, ir a la escuela no te genera ningún incentivo. La escuela, lo que contaba Santiago, lo cuenta en el libro Santiago también, es la única institución que no cambió nada en los últimos 300 años es la escuela. La escuela es un invento él dijo del siglo XX. No, la escuela actual es un invento de la revolución industrial. Tal cual. Entonces, ese tipo de escuela no motiva absolutamente a nadie, ni a ir a la escuela, ni a completarla, ni a educarse, ni a formarse. Ahora, en la medida que vos tenés, es como la paradoja esta del ahorro y la inversión, que muchas veces discutimos los economistas, ¿no? ¿Qué viene primero, el ahorro o la inversión? Mirá, si aparece una oportunidad de inversión interesante, yo sé que puedo ganar dinero, etcétera, voy a hacer un sacrificio de ahorro para financiar esa inversión. Pero si no aparece la oportunidad, no es que yo voy a ahorrar primero y después voy a preguntar a ver qué puedo hacer con el dinero. Hay un montón de gente que a mí, mira lo que está mal, hay un montón de gente que por las redes sociales me pregunta permanentemente, me dice, che, tengo 50.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, ¿qué hago? Está todo al revés. No, primero tiene que aparecer oportunidad de negocio. Eso es lo que le está faltando a la Argentina, la capacidad de generar oportunidad de negocio. Y hay un montón de oportunidades. Hay gente, mira, Argentina es uno de los países, vos decías más temprano, es un país relativamente con baja productividad o los problemas de productividad de la Argentina. Mirá, la productividad de la Argentina es fenomenal. Vos calculá que el trabajador argentino se está bancando una mochila de impuestos de 50% de lo que genera. Y todavía el tipo tiene capacidad de generar. O sea, si nosotros nos estamos bancando, que cuidado, los impuestos solo no tienen nada malo. Porque vos tenés países como Suecia, como Noruega, como Alemania, que tienen más impuestos todavía. Bueno, claro, pero lo que yo llamo el bono fiscal, claro, ¿qué me das a cambio? Claro. Entonces los tipos producen un montón de bienes públicos. Acá nos bancamos que en los últimos 12 años creciera de manera exponencial la presión tributaria y al mismo tiempo cayera de manera dramática la calidad de los servicios. Y la gente, en vez de quejarse, se quejó con los pies. ¿Cómo se queja con los pies? Había un artículo de un economista llamado Tibut que decía que la gente votaba con los pies, que cuando no le gustaba algo se iba. Y eso es lo que hizo la gente con la salud y la educación. Se fue del hospital público, se fue de la educación pública. Yo soy generación de padres que fueron a la escuela pública. Yo fui a la escuela pública. Yo también. Tengo un nene chiquito, va al jardín privado. Sí. Y eso es lamentable que haya pasado en la Argentina. Entonces, eso está generando más un quiebre social espectacular. Tremendo. Sí. Porque a la escuela que iba yo,
Iba el hijo del albañil también. Males sociales que se parecen mucho a eso que planteaba Santiago de los blancos de 45 años en Estados Unidos. Tremendo. Que terminan con enfermedades sociales, ¿no? Quizás estamos educando chicos en guetos privados, digamos, casi escondidos en una supuesta seguridad que no es tal, ¿no? No hay más una Argentina, además. Hay dos Argentinas. Hay una Argentina que va por autopista y una Argentina que va por colectora. En un minuto final, ¿en qué está enredado el gobierno en materia económica? ¿Dónde lo ves más enredado? Mira, me parece que empezó muy bien el gobierno, tomó dos medidas fundamentales que tenía que tomar, tres te diría que tenía que tomar de manera brillante, mejor de lo que se pensaba, que era salir del cepo, que era fundamental, eliminar impuestos a las exportaciones, porque es una cosa de locos. Ningún país del mundo pone impuestos para exportar, promueven las exportaciones, acá le poníamos un impuesto, era un disparate. Y el tercer tema, el tema del default. Resolvió el tema del default con mucha más facilidad de lo que parecía. Entonces la Argentina ahora, las empresas pueden colocar deuda, las provincias pueden colocar deuda. Es decir, otra vez volvimos a la normalidad en ese sentido. Ahora, me parece que está fallando en la transición en algunas cosas que tienen que ver con comprender cómo se implementan algunos cambios. Típicamente el tema de las tarifas. Un gran error cómo se administró la cuestión de las tarifas y ahí el gobierno perdió el pulso social también. Es decir, pero mucha gente que no le gustaba la corrección del dólar, decía, bueno, pero yo entiendo que el dólar de 9 es una fantasía. Mucha gente, había cosas que no le gustaban, pero entendía que había que cambiarlas. Pero la gente no se banca cuando las cosas se hacen mal. Entonces había oportunidad de hacerlo de otra manera. Obviamente esto yo lo advertí en su momento, no importa, ahora ya está, con el diario del lunes siempre es más fácil opinar. La verdad que si cambiar, porque vos hiciste una cosa que era razonable, la tarifa era un disparate. 100 pesos no podías pagar por el gas. Entonces te fuiste a 500, las multiplicaste por 5. Bueno, podía ser que la gente dijera, me la banco, una tarifa de 500, hago el esfuerzo, sé que es más o menos lo que pago de cable, de otro servicio, de celular, me banco esto. Pero claro, lo hicieron en el momento en que se duplicó el consumo. Entonces ya no es por 5, es por 5 por 2, por 10 queda. Y encima, como se duplicó el consumo, ya no sos usuario R2, ahora sos usuario R4, te saltó en la tarifa, entonces ahora se multiplicó por 20 el costo. Justo en el momento, si vos lo hubieras hecho contraestación, como se hizo con la luz, ¿por qué la luz pasó más desapercibida? El tarifazo de la luz, porque lo hicieron cuando se apagaron los aire acondicionados. Entonces, si vos lo hubieras hecho esto en octubre, la gente sentía el tarifazo, sentía el aumento y se preparaba, se iba acomodando, sabía que el invierno iba a tener que ser más cuidadoso con el gas. Ahora la gente, digamos, básicamente, la gente se enteró cuando le llegó la factura. Martín, gracias. ¿Cuándo sale tu libro? Ya sale la semana que viene, primeros días de agosto. ¿Recordá el título? Lo que el dinero no puede pagar. Lo que el dinero no puede pagar, lo que la televisión no puede profundizar más de lo que hemos intentado hacer hoy. Quise darle un muestrario en este programa de los debates que nos faltan, que a veces no abordamos. Lo digo en términos personales también, porque vivimos en un microclima, ¿no? En un microclima de reproducir coyunturas. Bueno, tal vez este haya sido un intento contracultural. Encantado por mí. Gracias, Martín. No, por favor. Pausa y unas breves conclusiones.